Nico Robin corre a través de una línea de luz demarcada a sus pies, misma línea que fue trazada para Aokiji en el mar aquel día durante el incidente de Ohara y que representa la esperanza de seguir viviendo. Sin embargo, la línea de la esperanza al parecer tiene un límite, y cuando pierdes toda esperanza, solo se piensa en una salida. Kuma corre sin descanso mientras cada etapa de su vida lentamente era borrada de su memoria. Las manos de sus seres queridos se esfuman en el aire mientras el amable Kumachi simplemente los comienza a olvidar uno a uno. Valientes samurái del país de Wano caen lentamente mientras Orochi ordena a sus fuerzas acabar hasta con el último de los fieles seguidores del clan Kozuki. Horribles imágenes y fuertes colores dominan la pantalla mientras un festival de violencia nos aprieta el corazón durante 24 minutos sin dejarnos respirar. ¿Pero qué es esto? ¿Qué tienen de especial estos episodios de One Piece y cómo llegamos a tener entregas de este nivel con una narrativa fuerte e impactante? Bueno, todo esto es obra de un hombre que, luego de ver el video de hoy, jamás lo olvidarás y esperarás ansioso cada uno de sus episodios. Esta es la historia de Yasunori Koyama. Lo tengo claro si analizamos el primer episodio de, por ejemplo, Megumi Ishitani, otra aclamadísima directora de One Piece, nos daremos cuenta que desde su debut en la obra con el aclamado e inmejorable episodio 957, proyectaba una carrera perfecta, brillante e inmaculada desde su primer segundo en control. Sin embargo, el asunto con Koyama fue un poco diferente. Los inicios de este director fueron bastante complicados. Él venía de hacer trabajos de asistente para otros hombres que ya tenían el cargo de director en algunas series que tú no viste, que yo no vi y que prácticamente solo vieron los del estudio mientras lo hacían. Ahora dirán ustedes, oh, pero al final la vida le sonrió porque terminó trabajando para el equipo de One Piece. Bueno, sí, si no fuese porque cuando llegó a trabajar como director por primera vez en One Piece, llegó en Dressrosa. No es un misterio decir que durante el año 2012 hasta el 2018, el anime de One Piece tuvo oscuros años con grandes dificultades en la producción de la obra. Películas, especiales y más contenido extra causó que el anime de One Piece tuviera una ráfaga de 6 años terribles, en los cuales la animación y la obra en general se veían absolutamente deficientes, en donde teníamos que esperar meses para poder ver una escena bien animada. Fue ahí, en donde miembros del staff renunciaban constantemente, donde cada episodio tenía tiempo nulo de ser producido y cuando los personajes estaban dibujados en Paint y bajo la constante amenaza del reloj, que Yasunori Koyama llegó a One Piece, es decir, llegó directamente a caer en un infierno. Sin embargo, desde su primera aparición, el señor Koyama ya demostraba tener la valentía y personalidad de agregar a sus episodios una de sus principales características: no tener miedo de usar colores. Rojo, verde, rosa, morado, amarillo brillante. Para un director debutante fue bastante osado el atreverse a plasmar su propuesta artística desde su primer episodio, y ya desde ese momento estaba anunciando sus intenciones en el asiento de director. De ahí en adelante, en cada una de sus entregas, se preocuparía de meticulosamente dotar sus escenas de sus surreales y muchas veces no armoniosos colores, los cuales también Koyama usaba para representar el desequilibrio de la situación. Milagro fue que cayó en sus manos al dirigir el episodio con la escena de los libros de Mondor, donde no se contuvo mucho a la hora de plasmar los colores que tanto amaba en un contexto que los requería como nunca antes. Aún así, a través de su carrera, Koyama pasaría sin penas ni glorias. Tenía buenas ideas, sí, tenía un espíritu joven con hambre de mostrarle al mundo su talento. También quería llevar el anime de One Piece a puntos nunca antes alcanzados y dar episodios impactantes de los que todo el mundo hablaría, por supuesto. Pero lo que no tenía, de lo que Koyama lamentablemente carecía, era de libertad. Verán, cada episodio de One Piece tiene un director, pero por sobre ellos hay un puesto más alto aún, un director general de serie, el encargado de controlar y administrar a todo el resto del equipo. Ese hombre asigna a un director a cada episodio y pone límites de lo que se puede y no puede hacer. Un director de episodio puede ser muy esencial y querer que una escena en el manga que ya es violenta lo sea más aún, pero si no tiene el permiso del director general de serie, lamentablemente su aspiración quedará hasta ahí. Así es que con eso es con lo que Koyama
Koyama siempre chocaba con la pared del permiso para plasmar su visión real, sin límites ni cadenas que lo aten. El tiempo pasó y así fueron las cosas, trabajando durante años en episodios que, si bien eran decentes, con una que otra imagen interesante de vez en cuando, eran uno más del montón para el espectador casual, pues eran episodios de un Koyama nerfeado, limitado y conformado. Pero cuando llegó el arco de Wano, todo cambió. El Yasunori Koyama cauteloso, tímido y de bajo perfil desapareció completamente. De un día a otro sus episodios se convirtieron en espectáculos visuales crudos, directos, con representaciones gráficas que se quemaban en la retina de los espectadores, con Koyama finalmente siendo capaz de plasmar en su totalidad todo lo que siempre soñó. Así quería él que se vean sus episodios. Estas son las tomas memorables que quería grabar a la memoria de la gente. Este es el nivel de locura al que aspiraba. Y de un día a otro, para ese pequeño nicho de personas que ponía atención a quien dirigía el capítulo de la semana, Koyama entró a un nuevo nivel, en uno que de repente, cada vez que era anunciado como director del episodio de la siguiente semana, sabíamos que sería una salvajada y una fiesta de brutalidad y emociones elevadas al 200%. ¿Pero por qué? Porque un hombre cuyos episodios eran buenos, de un día a otro fue capaz de plasmar su visión con total libertad en pantalla. ¿Por qué de repente comenzamos a ver un One Piece con más personalidad y atrevimiento en sus episodios? Todos los cambios que repentinamente convirtieron a One Piece en el anime con mejor producción y todos los episodios virales desde el 2019 hasta hoy en día fueron posibles gracias a una persona, un ángel, un salvador, Tatsuya Nagamine. Al entrar al arco del país de Wano, el anime de One Piece pasaría bajo el mando de Tatsuya Nagamine como director general de la serie. Nagamine venía directamente desde el mismo puesto en una serie vecina del mismo estudio, Dragon Ball Super, donde gracias a su impecable administración, que tomó el cargo desde el torneo del poder hacia adelante, fue capaz de convertir la serie meme de la que todos se burlaban semana a semana y convertirla en el fenómeno mundial que literalmente todos los seres humanos en esa época seguían todas las semanas y comentaban con sus conocidos el episodio de turno cuando llegaban a encontrarse en los colegios, universidades o trabajos. En One Piece, Nagamine supo administrar mejor al staff, aceptó a gente joven, a gente nueva, a extranjeros, abrió la mente del equipo a miles de nuevas posibilidades. Nagamine no se limitaba a seguir al pie de la letra su puesto de director y sentarse en una silla a dar órdenes. Él bajaba a dirigir episodios cuando podía, tenía reuniones infinitas involucrándose en absolutamente todos los apartados para ayudar lo más posible en cada una de las fases de producción de la serie. Ayudaba a todos los demás miembros del staff a terminar su trabajo cuando estos caían exhaustos o cuando el trabajo era insuficiente. Subía el ánimo en el estudio con actividades y dinámicas, convirtiendo la oficina en un patio de juegos, e incluso gastaba dinero de su propio bolsillo para llevarles premios y regalos a los miembros del equipo. Nagamine fue el jefe que todo equipo de animación sueña, porque más que un jefe que imperaba, dominaba o daba órdenes, era uno que entendía, empatizaba, lideraba y guiaba a través del entendimiento y confianza con su equipo. Y esto fue especialmente importante para el protagonista de la historia del día de hoy, pues según palabras del mismo Yasunori Koyama, cuando el señor Nagamine tomó las riendas al iniciar el arco de Wano, se acercó y me dijo: "Conmigo a cargo puedes hacer todo lo que quieras". Ahí fue cuando un rayo de luz brilló sobre mí. Pensé, si esta persona está acá, lo intentaré.
incluso si termina gritándome o regañándome. Nagamine no era un hipócrita. ¿Cómo iba a dirigir una serie que hablaba de sueños y libertad si no dejaba a los directores dejarse llevar y expresar su arte? Nagamine lideró el equipo porque creía en el mensaje de One Piece. Él y su filosofía de patio de juegos dentro del estudio invitó a los miembros del staff a vivir su día laboral como si fuesen un personaje dentro del mundo de One Piece, que se sientan con el valor y motivación de un personaje de manga shonen. En otras palabras, Koyama sintió que ya no debía contenerse, y con esas cadenas que lo ataban completamente desatadas, sin limitaciones y sin miedo de lo que los altos cargos digan de su trabajo, porque ya le habían dado el permiso de volverse loco como quiera, es donde todo comenzó. Una explosión de colores, momentos impactantes, violencia desencadenada, imágenes que transmitían dolor, desesperación y preocupándose de que cada uno de sus episodios tenga por lo menos 50 tomas que pueden ser consideradas cuadros dignos de ser expuestos en museos. Acá es donde comenzó a brillar la más grande característica de este director, que más adelante lo llevaría a hacernos llorar como niños con los episodios de Kuma y Robin. A Koyama le encantaba entrar en la mente de sus personajes. Él no estaba satisfecho con narrar los eventos. Él quería que entendamos el peso y el dolor de cada una de las difíciles elecciones y cada una de las situaciones, muchas veces encrucijadas con dilemas morales por las que pasaban sus personajes. Tomen como ejemplo el discurso de Momonosuke en la prisión de Udon. En el manga, esta escena es una serie de 3 viñetas pequeñas escondidas en un rincón de una página, donde desde afuera y en una toma a lo lejos de la prisión, Momonosuke habla mientras cambiamos de escenario y nadie sabe qué dice su discurso ni a nadie le importa el peso de este. En el anime, en cambio, Koyama se tomó esta escena con el peso que merece, en donde un niño de 8 años muere de miedo a la hora de realmente tomar las riendas de un bando en una guerra de 20 años, y la idea de servir como líder de la revolución jugando el papel de su padre, el gran Kosuke Oden que alguna vez lideró, son unos zapatos demasiado grandes que llenar. Es por eso que antes de que Momo tenga su golpe de valentía y dé su discurso, Koyama lo hace pasar por todo un arco de evolución, en donde primero escapa de la responsabilidad, donde reflexiona, donde piensa en lo perdido, en lo que está en juego, en su papel y en la esperanza depositada en sus hombros, y luego, con todo ese peso adicional, con toda esa carga emotiva, da un discurso espectacular que, a diferencia de su versión del manga, sí quedó grabada en la retina de los espectadores, y hoy en día es recordado como uno de los momentos más épicos del arco de Wano. Otro ejemplo claro de la grandeza de Koyama desatado es el espectacular episodio 1075. ¿Por qué este episodio es tan bueno y es hasta hoy en día mi favorito de Wano? Fácil, porque si de casualidad estabas al día en el manga en ese momento, recordarás que el capítulo que adapta, el 1048, es somnífero en comparación al del anime. En esta entrega, Oda nos narra, en pleno ataque final y por vez número 20 en el arco, qué pasó cuando Oden envió a sus vainas hacia el castillo y al futuro y se sacrificó por ellos. Insisto, este capítulo en el manga pudo perfectamente no haber existido, pues comienza con Luffy chocando con Kaido, luego 15 páginas de recuerdos que ya sabíamos y termina con Luffy chocando con Kaido en el mismo lugar exacto que en el inicio. Cuando este capítulo del manga salió, todo el fandom se quejó y nadie entendía qué rayos estaba haciendo Oda con su manga. Sin embargo, en el anime, cometieron un grave error: darle a Yasunori Koyama un episodio violento. Pues lo que en el manga fue, bueno, eso, en el anime se convirtió en una carnicería total. Fuertes tonos fueron usados para graficar de manera violenta e incesante el dolor por el que el país pasó durante 20 años. El hambre, la persecución, la desnutrición, la incapacidad de poder criar a un niño, la contaminación, el miedo, la ansiedad y la violencia de la gente ardiendo. Este episodio personalmente es uno de mis favoritos de la serie en general, y es el más aburrido del manga. Pero esto es lo que pasa cuando un director con decisión e ideas claras y potentes tiene la libertad de hacer su trabajo. Obtenemos una joya de episodio como este. Y es la demostración perfecta de lo que tiene que ser un anime. Una adaptación del manga que eleve el contenido original, no un calco. Debe ser una manifestación de las ideas artísticas del equipo. Donde, a diferencia del manga, en donde todas las páginas son en blanco y negro, acá los colores tienen que quedarse por siempre impregnados en los ojos de los espectadores. Y eso es algo que Koyama logró en un 100% con esta entrega.
Pero algo extraño sucedía. A pesar de que Koyama claramente había desatado su poder y podía representar sus ideas en pantalla, el espectador casual no reconocía su nombre. Digo, probablemente muchos de ustedes no sabían de la existencia de este director hasta este punto, o incluso ahora que están viendo este video. ¿Pero por qué? ¿Qué le faltaba a Yasunori Koyama que sí tenía, por ejemplo, Megumi Ishitani, quien desde su primer episodio de la franquicia todo el mundo aprendió, recordó y veneró su nombre? ¿Qué necesitaba para poder, con su talento, crear un episodio que no solo destaque dentro del resto de entregas de One Piece, sino que se convierta en un fenómeno global del que todo el mundo habla y que se ubique en el Olimpo de directores que dejaron su huella en el mundo del anime? Le faltaba tiempo. Sí, cada episodio que creaba era memorable. Sí, tenía libertad de indicar lo que quiera el equipo que lo acompañaba desde su puesto de director, pero de nada le servía tener 1000 ideas si estaba obligado a producir ese episodio en solo 2 meses como un director regular más. Koyama necesitaba tiempo, necesitaba organizarse de manera que, consiguiéndose a la gente correcta y contando con un par de meses para producir un episodio, este termine siendo realmente como siempre imaginó que serían sus trabajos, porque debido a la falta de tiempo, Koyama aún estaba trabajando en un 40 o 50% de su capacidad máxima. Solo necesitaba una ayuda, un milagro que le permita, en vez de imprimir episodios cada 2 meses, poder concentrarse en un solo episodio durante un tiempo. Mucho tiempo, todo el tiempo posible, para que así, sin limitaciones en lo absoluto, pueda explotar y demostrar al mundo de lo que es capaz. ¿Pero cómo? ¿De dónde podría obtener tiempo cuando el anime no paraba y lo obligaba a producir y estrenar sin parar? ¿Había siquiera una solución a este problema? ¿Cómo obtener tiempo en un anime que no descansaba hace 26 años? Bueno, resulta que fue ahí cuando, como por obra de un milagro, una mano divina se extendió hacia este hombre. One Piece se tomaría un descanso de 5 meses desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025. ¡Esto era justo lo que Yasunori Koyama necesitaba para poder trabajar sin ataduras y dando su 100%. No, esto, para él, no era un descanso. Era la oportunidad para pasar esos 5 meses, sin reposo, trabajando en una obra maestra. Ahora no habría excusas. Si después de al fin obtener lo que tanto había necesitado, si después del milagro de haber recibido el regalo de 5 meses de ventaja y una pausa sin precedente en un anime que llevaba más de 2 décadas sin una, si no lograba marcarse un episodio legendario, todo habría sido por nada. Koyama demostraría ser un director bueno, pero hasta ahí, uno destacable incluso, pero viviendo en el burgo de los plebeyos y sin destacar más allá de ser alguien que de vez en cuando hace algo que llama un poco la atención. Es por eso que durante 5 meses de descanso en el anime, más 4 meses extra de tiempo hasta el día elegido, Koyama se pasaría sus días y noches creando una obra magna, juntando al mejor equipo posible, leyendo el manga y absorbiendo las emociones, pensamientos y dolor de cada personaje en un 200% y fabricando píxel por píxel su propuesta ante el mundo. Una obra que puede representar con orgullo frente a todos, grabarle su nombre con fuego y presentarle a todos con orgullo que él fue el creador. Y cuando finalmente el tiempo pasó y llegó la hora de demostrar al mundo de lo que realmente era capaz cuando tenía el tiempo suficiente para trabajar en su arte, Koyama presentó al mundo esto. Una locura total. El episodio 1136 de One Piece, titulado La vida de Kuma, dio la vuelta al mundo por las mejores razones posibles. Una entrega tan cálida como desgarradora, unos 20 minutos de museo que hicieron que todo el mundo, durante una semana, se vea obligado a voltear y dirigir su atención al anime de One Piece. El episodio 1136 no es solo un episodio más de anime, es una herida, una que llevaremos todos aquellos que lo vimos y no pudimos contener la emoción ante tal obra maestra. A lo largo de toda la entrega,
Koyama no dejó salir nada más que no sea la más fina selección audiovisual. El reto era grande, cubrir el capítulo 1102 del manga con el mismo nombre. Durante más de un año, los fans de One Piece no dejaban de preocuparse y cuestionarse si Toei sería capaz de adaptar con el respeto, calidad y cuidado posible una entrega tan especial del manga de One Piece. Temían por ver uno de los momentos más hermosos de la obra profanado o incluso arruinado. Tímidos esperaron el día del estreno y más nerviosos se pusieron aún cuando escucharon que un tal Yasunori Koyama, a quien nadie conocía hasta ese punto, sería el encargado de dirigirlo, y no la muy esperada Megumi Ishitani que todos pensaban sería la elegida. ¿El resultado? Nada más ni nada menos que la coronación definitiva de Koyama como uno de los directores estrella del mundo del anime, con un ritmo perfecto, colores, música y tomas que elevaron lo que en el manga era un resumen algo redundante de eventos pasados y por supuesto la cereza sobre el pastel, un montaje sin piedad durante toda la segunda mitad del episodio, en la cual incluso se le pidió al compositor musical de la obra, Kohei Tanaka, que componga una sinfonía que represente cada una de las etapas de la vida de Kuma y su familia, para terminar en un clímax desgarrador en el que para el final del episodio todo el público estaba secándose las lágrimas. Yasunori Koyama finalmente lo logró. Creó una obra maestra. Este episodio lo definió. Koyama es un genio. Tan así fue el impacto de su trabajo en el mundo, que sin nosotros saberlo, incluso había sido ascendido de puesto. Yasunori Koyama no solo era un director de episodio como muchos otros, su rango subió hasta el puesto de director general, convirtiéndose así en uno de los pocos hombres a través de la historia cuya visión y opiniones tendrían más peso en One Piece de ahora en adelante. Así es como se marca un golazo, así es como se impacta el mundo. Koyama ya había impresionado a todo el planeta y demostrando a todos de lo que era capaz. Ahora, desde su nuevo puesto como director general de la serie, tenía la ventaja de poder elegir, con más libertad aún, en qué episodios específicamente quería trabajar, y por supuesto, la habilidad de conseguir con más facilidad a un equipo de animadores que esté a la altura de lo que él visualizaba en su mente para sus episodios. Ahora solo tenía que repetir ese gol, debía demostrar que no era un hombre de una sola maravilla, y desde ese día se propuso hacer que su siguiente entrega no decepcione a quienes amaron el episodio de Kuma. Para su suerte, no solo el anime de One Piece le dio oportunidad de crear un producto como ese gracias al descanso sin precedentes de la serie, sino que pocos meses después, como si las plegarias que el equipo había estado teniendo hace 25 años finalmente fueran escuchadas, se declaró que el anime de One Piece tomaría otra pausa, convirtiéndose oficialmente en un anime de temporadas a partir del año 2026, comenzando con el arco de Elbaf solo luego de dejar de transmitirse durante otros 4 meses sin emisión. ¿Qué significa esto? Que Koyama puso manos a la obra nuevamente. Y los siguientes 5 meses fueron dedicados a su siguiente producción, el reencuentro de Robin y Saul. Está de más decirlo, pero acá vamos. Fue una genialidad. Nico Robin corre a través de una línea de luz demarcada a sus pies, misma línea que fue trazada para Aokiji en el mar aquel día durante el incidente de Ohara y que representa la esperanza de seguir viviendo. Sin embargo, la línea de la esperanza al parecer tiene un límite. Y cuando pierdes toda esperanza, solo se piensa en una salida. Pero las palabras de su madre y Saúl sobre aferrarse a la vida la salvaron de ese abismo. No renunció y gracias a sus compañeros volvió a sentir ganas de vivir y surcar los mares. Los primeros 5 minutos del inicio de este episodio están completamente en blanco y negro, porque así veía la vida Robin a sus dulces 8 años, como un lugar en donde no valía la pena vivir, un mundo en donde todos le querían hacer daño y un dolor que nadie podía curar. Con un equipo de animaciones de primera categoría, con una dirección inigualable llena de metáforas, siendo mi favorita las balas rojas que adentro llevaban el discurso del gobierno que repetían los civiles, literalmente palabras que hieren como balas a una niña de 8 años, que solo intenta vivir y tener un segundo de paz.
Koyama se dio el lujo de agregar un montaje, solicitar una composición, interpretación y grabación de una canción completa y original hecha exclusivamente para ese momento, con una letra que habla sobre Robin y su vida, con un ending especial, una iluminación, fotografía y animación de primer nivel con el mejor manejo de equipos a su disposición. Sí, Koyama usó todo el nuevo poder que tenía en sus manos. Fue exigente, demasiado quizás, para la producción de su episodio, pero ¿cómo cuestionarlo? ¿Cómo juzgarlo si este hombre se jugó la vida durante 10 años para llegar a este punto? Si tuvo que trabajar durante día y noche en decenas de capítulos completamente limitado, si lentamente escaló la montaña de la empresa para a base de pura garra y talento llegar a donde está, demostrándole al mundo de lo que es capaz. Actualmente no sabemos cuál será la próxima entrega a manos de Yasunori Koyama como director, pero si de algo podemos estar seguros, es que será uno que nuevamente sacudirá al mundo con su altísima calidad. Tatsuya Nagamine, director general de la serie durante el arco de Wano, mente creativa que abrió las puertas a talentos jóvenes, que se echó una serie infernal al hombro y que cambió la imagen de One Piece para siempre al traernos una calidad sin igual gracias a su increíble gestión, falleció en agosto del año 2025. Su obra, filosofía y decisiones fueron las que permitieron llegar a tener un One Piece como lo tenemos hoy. Él fue quien le dijo a Koyama: mientras yo esté al mando, tú puedes hacer lo que quieras. Y eso terminó desembocando en los episodios que revolucionaron al planeta entero. Sin Tatsuya Nagamine, no habría el One Piece que tenemos hoy en día, y aún estaríamos atrapados en el infierno de baja calidad que teníamos previo a su llegada. Su aporte a la industria y su voluntad seguirán por siempre viva, no solo en los episodios en los cuales trabajó, sino que en todos en los que están por venir, ya que solo gracias a él serán posibles. Y es una demostración, un fundamento empírico de que el progreso solo se obtiene abriendo la mente, buscando nuevos horizontes, perdiendo el miedo a lo nuevo, muchas veces abrazando la locura y encontrando el punto medio perfecto entre vanguardia y amor por lo clásico. Durante los últimos años trabajando en One Piece, se apreciaban unas fuertes y marcadas ojeras en su rostro, las mismas que eran huella del sudor y lágrimas vertidos en cada uno de sus episodios de Wano. Los buenos, los malos, los excelentes y los olvidados. Para Nagamine, todo episodio era importante, porque independientemente del resultado, él sabía que su equipo y él habían trabajado arduamente para que termine como lo vimos en nuestras pantallas. Acá no hay hater que cuente, no hay queja que valga, no hay cuestionamiento en lo absoluto sobre su manera de hacer las cosas, ya que, como si hubiese sido capaz de ver el futuro, sabía exactamente en qué carril ubicar al anime de One Piece para que siga el rumbo necesario y termine siendo como lo es hoy en día, pues como vimos hoy, el mismísimo Yasunori Koyama y el equipo del anime de One Piece, gracias a la guía y al amor por la obra de Tatsuya Nagamine, han convertido en One Piece, sin duda alguna, en el mejor anime del mundo. Y su legado, su voluntad, seguirá vivo en todos aquellos que aprendieron de su arte y trabajaron bajo su guía. Y eso incluye al protagonista de este video, Yasunori Koyama. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario, así que deja uno abajo y veamos qué tal. Dime si conocías a este director, dime si te diste cuenta que sus episodios eran diferentes. ¿Qué sentías cada vez que estabas viendo One Piece y de repente aparecía un episodio con muchos colores, con mucha violencia y con estos tonos tan fuertes? Y por supuesto, ¿qué piensas del capítulo de Kuma y de Nico Robin en el anime? Si el video te gustó y quieres más de este tipo de documentales, por favor, dale un like al video para demostrar apoyo y suscríbete al canal para ver que realmente quieren ver más de este contenido. Es más, dependiendo de lo que me digan sobre este video y la cantidad de likes que reciba, podría comenzar a plantearme el escribir el documental sobre Megumi Shitani, la genio que cambió el anime de One Piece para siempre. Pero si quieren ver ese video, díganmelo en los comentarios, los estaré leyendo a todos como siempre. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios. ¡Chau! Al entrar al arco del país de Wano, el anime de One Piece pasaría bajo el mango